Pues gracias nuevamente a todos los que han estado al pendiente de estos videos, han estado apoyando, viéndolos, compartiéndolos también. Agradezco nuevamente de todo corazón a toda la gente que me ha mandado mensajes personales, mensajes en Facebook. No los he podido responder, pero todos los veo sin excepción. Y de verdad, gracias por tu apoyo, por tus comentarios. Y aquí estamos presentes. Y bueno, me están diciendo que hay mucha gente nueva que se está integrando a estos enlaces, a estos en vivo. Entonces, para toda la gente nueva, me presento contigo nuevamente. Mi nombre es Edmundo Morales Sobreira. Soy mexicano de carrera economista por la Ibero, por la Universidad Iberoamericana, y coach ontológico por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado de coaching ontológico. Y bueno, tengo el placer de impartir entrenamientos y cursos de desarrollo personal. Ya tengo 13 años como entrenador y he tenido la posibilidad de impactar y de trabajar con más de 40,000 personas con las cuales he estado compartiendo, desde niños de primaria de 6 a 12 años, adolescentes, chavos de 13 a 17 años y adultos, en su gran mayoría adultos. Ya llevo un buen rato en esta área de desarrollo personal como coach, como entrenador personal, como entrenador de conciencia. Y bueno, pues lo que hacemos al final es utilizar diferentes herramientas de conciencia, de desarrollo, crecimiento humano, y podértelo compartir de una manera sencilla, de una manera clara. Y bueno, pues vamos entonces a comenzar con el tema del día de hoy: cómo aprender a comunicarme con mis adolescentes y con mis niños. Es un tema de verdad que a mí me encanta, específicamente porque yo cuando trabajo con ellos, de verdad es una necesidad imperiosa por parte de ellos de que los escuches, de que trabajes con ellos. Y bueno, pues vamos a comenzar primero con la primera etapa, que es de niños. Y te estoy hablando con esto de niños desde recién nacidos hasta 6, 7, 8, 9, 10 años, 12 años todavía los consideramos como peques, como niños. Y bueno, específicamente nosotros en esa etapa primera de vida empezamos a tener conciencia a partir de los 4, 5, 6 años en adelante. Si tú te pones a pensar, hay eventos que sí recuerdas desde muy pequeñito, pero la mayoría de los eventos de los cuales comienzas a tener una conciencia mucho más clara es a partir de los 4, 5, y ya de entrada de los 5 años en adelante, 6, ya te acuerdas perfecto de esa etapa de vida. Y mira, voy a comenzar con lo siguiente. Cuando somos pequeños, cuando ni siquiera todavía tenemos un carácter personal formado, bien dicen por ahí que somos esponjitas, y que aprendemos de todo lo que vemos, de todos los ejemplos que tenemos en nuestro entorno. Pero a veces solamente vemos una parte de esa esponjita. ¿A qué me refiero? ¿Qué haces con una esponja, una espuma, una esponja natural? Que absorbe muchísimos líquidos, pero así como los absorbe, también si tú la aprietas, vuelve a soltar absolutamente todo y queda seca esa esponja. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que en esa primera etapa de vida, los niños aprenden muy rápido todo, pero de la misma manera que aprenden, también desaprenden. Y esa es la parte que a veces no nos damos la oportunidad de ver. Y también otra parte bien importante de entender con nuestros niños es que más que tomar lo que les dices con tus palabras, más que entender lo que tú les explicas y les dices, ellos aprenden del ejemplo, de lo que ven en su entorno, de lo que ven en casa, de lo que ven con los amigos, de lo que ven con todo el entorno familiar, con todo el entorno de escuela. Y si desde pequeños los empiezas a llevar a una guardería, a un espacio de maternal, a un kinder, bueno, pues también esa es una área de aprendizaje. Y muchas veces no somos conscientes de todo lo que nuestros niños aprenden desde pequeñitos. Y muchas ocasiones el error grande que cometemos como papás, como adultos, es pensar
que nos entienden absolutamente todo lo que les decimos. Y la verdad es que no. En esa etapa de vida, en esa etapa de primera de vida, yo te diría, aprendemos más del ejemplo que de las explicaciones. Y todavía esto, inconscientemente como adultos, lo empeoramos. Porque yo creo, yo me compro la idea de que ellos tienen la capacidad de entenderme a mí. Es más, les exijo que me entiendan. Y si no, te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces le dices a un niño, haz esto y se le olvida? Y a los 5 minutos le vuelves a decir lo mismo y ya no se acuerda y ¿qué le dices? Pero si ya te lo dije, pero si ya te lo expliqué. Porque tú estás creyendo que ellos te entienden como si fuera un adulto. Entonces, una parte bien importante de entender con los niños, antes que nada, es que requieren estarlo constantemente escuchando, pero también requieren reforzarlo ellos en su etapa de aprendizaje, requieren reforzarlo con el ejemplo, no nada más con lo que les estás diciendo. Es incluso, te podría decir, mucho más seguro que aprendan lo que les estás diciendo si prácticamente se los enseñas a que si nada más se los dices. Porque ellos, te digo, aprenden del ejemplo. Entonces, ¿cuántas veces tú como adulto caes en la desesperación de decir, entiéndeme, es que no me entiendes, es que ya te lo dije y ya te lo dije 10 veces? Y la verdad es que no te lo van a entender, porque naturalmente, cronológicamente, ellos no tienen la misma capacidad que tú en cuanto a nivel de conciencia, en cuanto a nivel de entendimiento. Sin embargo, son completamente inteligentes para aprender del ejemplo, de lo que están viendo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no sé, un ejemplo burdo, tú te sientas a comer y dejas tu plato ahí en la mesa y les dices a los niños, recógelo, y a lo mejor la primera vez lo van a hacer, pero para ellos lo normal es que se quede ahí porque es el ejemplo que están viendo, ¿sí me explicó? O sea, no tiene nada que ver lo que les dices a lo que haces muchas veces. Y yo te doy mi palabra que te van que ellos van a aprender del ejemplo que están viendo en ti, no de lo que les digas. Entonces, es sumamente importante siempre tener presente es el hecho de que ellos en esa primera etapa de vida aprenden más del ejemplo que de las palabras, que de lo que les digas. Y bueno, luego viene la otra parte. Muchas veces yo como adulto o yo como padre actúo desde mi propia experiencia de vida. Es decir, como fueron mis padres conmigo o como fue mi entorno de vida conmigo. Entonces, yo creo y me compro la idea de que es la única manera en que se hacen las cosas y que si funcionó conmigo, requiere forzosamente funcionar con ellos. Y sabes, no necesariamente es así. Yo no estoy diciendo que siempre funcione o que nunca funcione. No, yo lo que estoy diciendo es que quizás sea perfecto momento para tú revisar tu historia de vida, de cuando eras niño, de cuando eras niña, qué te gustaba, qué no te gustaba, y ahí tienes un parámetro de lo que funcionó o no funcionó contigo. Pero todo esto lo hacemos todavía más grande por una simple razón. Y aquí es una parte que a lo mejor no te va a gustar. Que muchas veces yo quiero educar a mis hijos, pero desde mis miedos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces yo me compro la idea de no saber cómo hacerle para educar a mis hijos? O no me siento buen papá o no me siento buena mamá porque nadie me enseñó. Y entonces solamente tienes 2 parámetros para poder educarlos. Y los 2 parámetros que tienes vienen de tu experiencia vivida. Número 1, no hay manera de que tú tengas otro parámetro de aprendizaje si no fue el tuyo, porque no conoces otra cosa.
Y para bien o para mal, si hoy estás aquí en esta vida, pues te funcionó. Hubo muchas cosas que no funcionaron, pero hubo cosas que sí funcionaron. Entonces, es el único aprendizaje que tú tienes, lo que tú viviste en tu niñez y cómo te educaron a ti. Entonces, si yo es el único parámetro que yo tengo de aprendizaje, mi propia experiencia de vida, solamente hay dos caminos posibles en mayor medida. Uno, o vuelvo a repetir el mismo patrón y vuelvo a utilizar las mismas herramientas que usaron mis padres conmigo y vuelvo a repetir los mismos patrones y los mismos vicios y termino siendo una copia igual o mejorada de cómo me educaron a mí. Ese es un parámetro. Porque es lo único que tienes de parámetro, no conoces otra cosa, el único que tienes de aprendizaje. Entonces vuelves a repetir completamente el patrón que vivieron contigo. Ese es uno. Y si no es ese, viene el otro muy común, que terminas yéndote completamente al extremo. Y entonces, ¿cuántas veces dices, yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo? Yo no voy a repetir el patrón. Y entonces te vas completamente al extremo y ya no haces nada de lo que hicieron contigo. Pero entonces te vuelves demasiado permisivo. Entonces te vuelves en extremo tolerante y tampoco te funciona porque pierdes completamente el control. Y entonces, si lo analizamos, todo vino desde el miedo, desde no me siento capaz y o lo someto y repito el patrón como a mí me educaron, o me voy completamente al extremo y soy demasiado permisivo y pierdo el control. Y entonces ni una ni otra funcionó. ¿Por qué? Porque yo no me sentía seguro de poder educar, porque yo no me sentía capaz de saber qué hacer a cada momento. Y son los temas más comunes. Ahora, ¿cuál es una buena herramienta o buenas herramientas para poder comunicarnos con nuestros hijos? Mira, tristemente, y te lo digo así, tristemente, en tu propia experiencia de vida, quizá has pensado que tú como adulto, que yo como ya tengo experiencia de vida, como yo ya crecí, como yo ya viví, yo ya sé cómo se hacen las cosas. Y entonces yo me siento el director y controlador completamente de la vida de mis niños. Porque como yo ya sé cómo se hacen las cosas, como yo ya lo viví, yo ya sé qué funciona y qué no. Entonces solamente termino dominando y haciendo lo que yo creo que está bien en ese momento. Más nunca les tomo opinión. Entonces por eso tampoco te funciona porque estás pensando en ti. O sea, estás tomando acciones completamente basadas en tu persona. No estás viendo realmente a otro ser humano frente a ti y que obviamente yo entiendo la parte de que somos el ejemplo, somos el aprendizaje, es más, somos los responsables de nuestros hijos, pero a veces se nos olvida que es un ser humano completamente diferente, que piensa completamente diferente y entonces por eso no te funciona esa autoridad. ¿Cuántas veces tú decides por tus hijos? ¿Cuántas veces tú dices, es que yo ya sé qué quiere, es que yo ya sé qué requiere, yo ya sé qué necesita, yo lo entiendo perfecto? Y entonces yo termino viviendo mi vida a través de ellos, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es la parte que no funciona de todo esto? Uno, que cuando ese niño o esa niña se siente completamente sometido, se siente completamente dominado por esa autoridad, y te digo autoridad porque puede ser papá, puede ser mamá, puede ser un hermano mayor, un tío, un abuelo. Cuando ese niño se siente completamente dominado por esa autoridad, solamente hay dos caminos también. O ese niño se comienza a callar, se comienza a contener y ya no hace nada por sí mismo,
más que lo que le dicen que haga, se comienza a pagar, por decirlo de alguna manera, o la otra se hace completamente rebelde y entonces pierdes completamente el control. Fíjate, yo te voy a compartir que cuando trabajo con los niños de primaria de 6 a 12 años en los cursos, eh, ellos solamente, yo he descubierto a lo largo de estos años de trabajar con ellos, hay tres cosas que son los grandes problemas de tus hijos. Solamente tres. Pero que eso crea y marca toda una vida. Entonces, todo lo que ellos aprenden, como te decía al principio, en esa esponjita, que son los primeros años de vida, todo lo que ellos aprenden en esa etapa primera de aprendizaje de conciencia, es la base y los cimientos para toda su vida. Y ya después es muy complicado, muy difícil querer retomar el control o querer cambiar esas bases. Ya prácticamente te podría decir que no es posible. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que los niños más trabajan en nivel de conciencia? O los problemas grandes que ellos tienen en su vida. Fíjate, número uno, mis papás no me toman en cuenta, mis papás no me escuchan, mis papás no me hacen caso. Esa es la primera. Dos, mis papás no confían en mí. Lo que yo les digo, no me hacen caso, creen que no es cierto. Y tres, y yo te diría que esta tercera muchas veces es la más grave, mis papás no me cumplen. Entonces, tú dime si alguna vez no has caído en darte cuenta que has hecho algo de esto, que has fallado en algo de esto. Mis papás no me creen, no me toman en cuenta, mis papás no confían en mí y mis papás no me cumplen. Y eso es lo que marca todo el desarrollo, prácticamente yo te puedo decir, de toda su vida. ¿Cuántas veces, por ejemplo, vamos con la primera, mis papás no me escuchan, no me toman en cuenta? ¿Cuántas veces tú decides lo que van a comer, lo que van a hacer, tú decides lo que les gusta, tú decides lo que no les gusta y lo que tienen que hacer a cada momento? Y ahí es donde yo te digo, tú estás decidiendo su vida pensando en ti, pensando que lo que a ti te funciona es lo que a ellos les funciona. Y no necesariamente es así. Y sabes, esto que te estoy diciendo hoy día es un conflicto bien grande, porque está comprobado que nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones son súper inteligentes. No sé si has escuchado por ahí que incluso dicen, es que ya viene con el chip integrado. ¿Y qué crees? Es real, completamente real. En otro momento vamos a hablar más extenso de esto, pero ahora te lo toco nada más brevemente. Está demostrado que hoy día la evolución en el ser humano no es físicamente. Hemos ido evolucionando en diferentes etapas desde que el ser humano existe, pero hoy día está más que comprobado que la evolución es en conciencia, la evolución es en emociones, la evolución es de una manera integral completamente diferente. Y por eso es que es literal, nuestros hijos traen una inteligencia tremenda. Y hoy día un niño a los 3, 4, 5 años ya te está diciendo lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que lo hace sentir bien, lo que no lo hace sentir bien. Pero a veces, te repito, no los tomas en cuenta, no los escuchas. Y tú decides con base a lo que tú crees que le va a funcionar. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, no. Lo que tú estás haciendo no es que esté mal, sino que simplemente estás inconscientemente, y no que lo quieras hacer, pero inconscientemente estás bajando su poder de decisión, por decirlo de alguna manera. Y al final, ya en un caso extremo, eso te lleva a bajar su autoestima. Y entonces, ¿qué hace ese niño? Pues se va apagando, se va callando, se va haciendo introvertido, se va apartando de los demás. O el otro extremo, el niño no lo permite y se convierte completamente en un niño rebelde y ya no te hace caso y ya no lo puedes controlar. Entonces, todo eso por yo no darme la oportunidad de tomarlo en cuenta. ¿De qué manera poder tomarlo en cuenta? Es sumamente sencillo. A veces yo les digo a los papás, ¿ya platicaste con él?
Fíjate, te voy a poner un ejemplo que a veces yo platico mucho con los papás en esto de los cursos de los niños. Eh, Muchas veces eh, la mamá o el papá van con la psicóloga de la escuela para que les diga qué es lo que tiene el niño. Y luego no es suficiente y entonces llevan al niño con un psicólogo para que les diga qué tiene o qué quiere el niño. Y luego ya no es suficiente y buscan un terapeuta. Y luego ya no es suficiente y busco otra herramienta. Y busco una serie de herramientas para yo poder entender qué es lo que quiere mi niño. Y yo a veces les digo, antes de haber hecho todo eso, ¿ya le preguntaste al niño qué es lo que quiere? Y muchas veces me dicen, no, pero por eso lo llevo con el psicólogo para que me diga qué tiene. Ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, al contrario, hoy tenemos todas las herramientas a nuestro alcance, terapeutas, psicólogos, facilitadores emocionales, hay 1000 herramientas, todas funcionan perfecto, pero el primer paso importante para mí es pregúntale a tu hijo, pregúntale a tu hija, pregúntale a ese niño cómo se siente o qué es lo que quiere. Y a lo mejor te llevas una sorpresa bien grande, porque pudiste haber evitado tantas vueltas si lo tomabas en cuenta. Entonces, ve la parte importante de aprender a escucharlos, de aprender a tomarlos en cuenta y también entender que la vida de ellos, aunque yo soy responsable y yo soy el ejemplo de vida, pero la vida de ellos puede ser completamente diferente, es un ser humano completamente diferente. Y está más que demostrado que a partir de los 5 o 6 años, ellos ya tienen la capacidad de pensar, la capacidad de conciencia y saben qué es lo que quieren o saben. Entonces, yo mi invitación al día de hoy es que aprendas a tomarlos en cuenta, aprendas a comunicarte con ellos. Luego, la siguiente, mis papás no confían en mí. Entonces, ¿cuántas veces tu hijo te dice, déjame brincar en el brincolín? No porque te vas a lastimar. Déjame subir a la resbaladilla, no porque te puedes pegar, no porque te puedes dañar. Y es una realidad, por supuesto que es una realidad que pueden dañarse, pueden lastimarse. Pero en realidad si lo analizas, el que tiene realmente el miedo de que le pueda pasar algo en primera instancia soy yo. A los niños, literal te lo digo así, les vale. Obviamente si yo sé que de verdad hay un riesgo grande, no lo voy a permitir. Eso es más que lógico, porque tú como padre estás cuidándolo, estás protegiéndolo. Pero ¿cuántas veces te vas al extremo y ya ni siquiera le permites hacer cosas sencillas? Entonces, ¿cuál es el mensaje que muchas veces les mandamos a nuestros niños? Es, no sabes, no puedes, no te va a salir bien, no te va a funcionar. Y sabes, yo aquí te invito a que hagamos un alto bien grande. A veces también de los errores se aprende. No todo en la vida es perfecto y ya lo estamos viendo completamente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, a veces también es bueno cometer errores. Es más, yo no te diría a veces. Yo en realidad te lo digo. Es bueno siempre cometer errores. Si las cosas te salieran perfectas desde la primera vez, ¿qué chiste tendría todo? ¿No? Y en realidad, para que algo te pueda salir bien, tuviste que haberte equivocado antes. A lo mejor pocas veces, a lo mejor muchas veces. Y eso es un punto bien grande que a veces a nuestros hijos no les permitimos. Muchas veces cuando tú quieres imponer tu razón y decirles, ¿sabes qué? Es que no te va a funcionar. Yo ya lo hice y no te va a servir. ¿Qué pasaría si tú aprendieras a confiar en ellos, en cierta medida obviamente, aprendieras a confiar y aprendieras a creer que también de los errores se aprende? Y que ese niño, es más, te lo digo así, tú ya sabes que va a cometer el error, tú ya sabes que lo que va a hacer no le va a funcionar, no importa. ¿Qué pasaría si lo dejas, confías en él o en ella, lo dejas hacerlo y que se dé cuenta que no le funcionó? Entonces ya es un aprendizaje de su propia experiencia. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio?
que en esa etapa de vida los niños aprenden más por el ejemplo que por lo que les digas. Entonces, tú les puedes decir 1000 veces que no les va a funcionar, que no les va a salir y no te lo van a entender jamás. Si tú aprendes a confiar en ellos y que lo hagan y que se den cuenta que no les funcionó, incluso van a llegar y te van a decir, oye, ¿qué razón tenías? De verdad no me funcionó. Pero ¿qué pasaría si en una de esas sí le funciona? Imagínate el gran valor que va a tener para ese niño, para esa niña, el tener la experiencia de que se atrevieron y les funcionó. Y a lo mejor en una de esas el aprendizaje es para ti, en primer término. De que a lo mejor lo que a ti no te funcionó, a ellos sí. O lo que a ti sí te funcionó, a ellos no. Pero es una parte bien importante de entender. Aprende a confiar en ellos. Déjalos de pronto también tener su propia experiencia de vida, cometer sus errores, porque de ahí también van a aprender. Y entonces va a ser un crecimiento tremendo para ellos. ¿Sí? Queda clara esa parte. Y bueno, la última, que para mí es una de las grandes, grandes trabas en comunicación con nuestros hijos. Cuando los niños me dicen, es que mis papás no me cumplen. Híjole, ahí sí te puedo decir que es un tema bien delicado y bien grande porque, mira, los niños en esa etapa de 6 a 12 años que te hablo, que ya tenemos ese nivel de conciencia, los niños viven completamente su presente, cosa que nosotros los adultos no. Como ya te lo dije en otras charlas estos días, o estamos enfocados y preocupados por el futuro, o estamos atorados con culpa, con coraje y no perdono del pasado. Pero pocas veces me permito vivir mi presente. Esa es una de las grandes claves y esa es una de las grandes diferencias entre los adultos y los niños. Y lo que te puedo decir, a mi manera de ver las cosas, que más del 50, más del 60% de los conflictos que tenemos con nuestros niños son por esa parte, por no entender que ellos viven en su presente y que nosotros vivimos completamente diferente. Nuestro nivel de conciencia es completamente diferente. ¿Y a qué voy con esto? En ese presente, los niños son emocionalmente abiertos. Analízalo, analiza lo que te voy a decir. Un niño de 6 a 12 años, ellos son completamente honestos. Es más, incluso más pequeñitos. Si tú le caes bien a un niño de esa edad, aunque no te conozca, se va a acercar contigo. Porque algo percibe que le da confianza y se va a acercar a ti. Pero de la misma manera por el otro lado, si un niño a esa edad tú no le caes, nomás hagas lo que hagas, no se va a acercar nunca a ti. Es más, te lo va a decir, me caes mal, hazte para allá, no te quiero, no lo sé. Son completamente honestos, tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Pero a veces nosotros los adultos no lo entendemos. Y son tan honestos que incluso emocionalmente lo reflejan. Si un niño, por ejemplo, a esa edad, sobre todo 4 o 5 añitos te estoy hablando, si un niño a esa edad se enoja, a él no le importa si estás en la cena familiar, a él no le importa si estás en una boda, en una conferencia, en el cine. Si un niño a esa edad se enoja y le vale y no se lo guarda, lo suelta. Pero muchas veces nosotros como adultos somos los que lo contenemos y ni siquiera le damos permiso de expresarse emocionalmente. Ni siquiera, ¿y qué es lo que haces? Lo callas, lo reprimes, lo regañas. Y ellos realmente en ese punto simplemente están soltando lo que sienten, están siendo honestos, es más, te diría yo, están siendo libres, no se lo guardan. ¿Cuántas veces tú traes cosas guardadas de años y años de tu vida? Ellos no, ellos lo sueltan. Pero exactamente así como se enojan y como en ese momento lo sueltan, ¿qué crees? No se enganchan y lo sueltan completamente y a los 5 minutos ya están jugando con otra cosa, ya se les olvidó y ni cuenta te diste. O sea, no son apegados en ese sentido, ni están acordándose de lo que hicieron ayer, de lo que hicieron antier. Ellos están viviendo completamente su presente.
Pero ¿a qué voy con esto? La mente de ellos funciona completamente diferente. Si tú, por ejemplo, a un niño le dices, a las 7 de la noche vamos a salir a comprarte una paleta. Bueno, pues en su mente es a las 7 de la noche, porque es lo que tú les estás diciendo. Pero si tú, y obviamente no lo hiciste en mala onda, yo lo entiendo, pero si tú a las 7 te ocupaste e hiciste otra cosa, incluso se te olvidó, ¿sabes cuál es el mensaje grande que le puedes estar mandando a ese niño? El acuerdo que yo hice contigo no es importante. Dicho de otra manera, tú no eres importante para mí. Y entonces ya le fallaste. Y te repito, ni siquiera estuviste consciente. Ni siquiera era algo que hiciste en mala onda. No. Simplemente, pues no es la misma importancia para él que para ti. Y yo te puedo decir que obviamente en todas las cosas que piensas y preocupaciones y todo, pues se te va lo que dijiste. ¿Y cuántas veces llega el niño y te reclama y te dice, oye, tú me dijiste que a las 7 íbamos a ir por mi paleta? ¿Y qué es lo que haces? ¿Cómo reaccionas? Aquí yo te invito a que reflexiones un momento. Cuando estás en una situación así como te lo estoy diciendo, ¿cómo reaccionas? A veces hasta lo regañamos. A veces hasta le dices, es que no entiendes que estoy ocupada, que no entiendes que vamos cuando se pueda, o vamos mañana, o vamos pasado, y qué termina haciéndolo muchas veces, sí está bien. Porque cuando el niño exigió lo mismo que tú le dijiste, incluso hasta fue un conflicto para él. Incluso hasta lo regañaste. Imagínate, ve lo grande que estamos viendo ahora. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que cuando tú les digas algo, tenlo presente, tómalos en cuenta y en la mayor medida que puedas, cúmplelo. Ahora, tú me vas a decir, pero ¿qué pasa si de verdad no lo puedo cumplir? Bien, aquí viene una de las grandes herramientas que te doy para comunicarte con tus hijos. Habla con ellos, sé directo. A veces yo como adulto me compro la idea de que si les digo las cosas como son, no me lo van a entender. Y es completamente todo lo contrario. Créeme, confía en lo que te estoy diciendo, que ellos tienen la capacidad de ser inteligentes, la inteligencia de entenderlo, la capacidad consciente de saber la situación. Y si tú hablas con ellos así directamente, sin tapar nada, sin esconder nada, créeme lo que te digo, te lo van a entender. Y aparte, vas a reforzar ese vínculo porque los estás tomando en cuenta. Y si todavía quieres que nos vayamos más arriba, digo, yo sé que eso que te estoy diciendo para ti a lo mejor en este momento no sea tan claro de ver, pero si tú te tomaras el riesgo de pedirles una opinión, a lo mejor en una de esas hasta te sorprendas de la respuesta que te puedan dar. Y si no, al menos se sintieron tomados en cuenta. Entonces, de verdad es increíble todo lo que tú puedes crear con tus hijos, pero cuando en principio entiendas que su manera de pensar, su conciencia es completamente diferente. Es más, mucha gente me dice, ¿cómo tú le haces para tener la capacidad de hablar con ellos? Y a veces, muchas veces nos compramos la idea de que ellos me tienen que entender a mí como adulto. Y te doy uno de los grandes secretos, es todo lo contrario. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a comunicarte con tus hijos, con los niños pequeños? Eres tú el que se requiere bajar a su nivel. Eres tú el que requiere entender que para ellos la conciencia y las cosas son completamente diferentes. Entonces, también para esto se requiere valor. Ahora requiero ser brutalmente honesto contigo. En esa parte de tomarte el riesgo de hablar con ellos, de ser directo, también podrías, y ojo con lo que te voy a decir, quizá no es fácil, y para mucha gente no es fácil. Y si tú crees
que no estás preparado, mejor no lo hagas. Pero, ¿a qué me refiero? Si tú quieres realmente una retroalimentación maravillosa, pídele opinión a tus hijos, a tus niños, pregúntales qué piensan incluso de ti, pero se requiere mucho valor para esto, porque a lo mejor no te va a gustar lo que te van a decir, porque yo en mi cabeza de adulto estoy ya decidiendo por ellos o pensando lo que me van a decir, y si de pronto llega a ser algo diferente, a lo mejor no me va a gustar. Pero ¿por qué te digo esto? Porque realmente ellos tienen una visión maravillosa, incluso te pueden dar un consejo de lo que tú no entiendes por una simple razón, porque ellos simplemente lo ven en su presente, porque ellos lo están diciendo como solución a ese momento o simplemente a lo que sienten en ese momento. ¿Por qué a ti como adulto te cuesta tanto trabajo tomar una decisión? Porque comienzas a ver todos los panoramas, el futuro y qué va a pasar si esto, qué va a pasar si lo otro, qué va a pasar si aquello. Y lo que menos haces es hacer un alto y ver en ese momento presente cómo te sientes, cómo estás emocionalmente y qué hacer. Entonces, sí, se requiere mucho valor para hacer esto, pero también es una herramienta grandísima. Cómo comunicarte con tus pequeños así de manera directa, entendiendo que ellos también tienen su propia opinión, entendiendo que su visión de conciencia es completamente diferente, su visión de vida es completamente diferente, y cuando se sientan escuchados, se sientan tomados en cuenta, o cuando sientan que les estás hablando como lo que son, yo les digo, seres humanos en cuerpos chiquitos, créeme que te vas a llevar una sorpresa y créeme que vas a crear esa empatía y esa comunicación con ellos. Entonces, sí, me están diciendo aquí, Sam, que sus hijos son una retroalimentación brutal, completamente de acuerdo, completamente. Entonces, para eso se requiere que tú estés dispuesto a realmente hacer equipo con ellos. Yo a lo que te invito es, haz equipo con tus hijos, tómalos en cuenta, crea esa confianza con ellos, pero también confía en ti y permíteles experimentar, permíteles probar, permíteles equivocarse y también aprende a tomarlos en cuenta hablando con ellos, pero viviendo tu momento presente. ¿Cómo ves? ¿Te funciona lo que te digo? Y bueno, pues ahora vamos con la otra etapa, que también es súper complicada, la adolescencia. Mira, una de las cosas que no entendemos ligada con los niños es lo siguiente. Esto que te voy a decir solamente es cronológicamente hablando de emociones, el desarrollo de un ser humano, hablando de la parte emocional, nada más, del desarrollo de un ser humano. De los 0 a los 7 años, la primera etapa de vida está considerada así, de los 0 a los 7 años, ellos viven y su nivel de conciencia es completamente el ejemplo que hay en su entorno. Es el 100% el ejemplo que tienen en su entorno. ¿Por qué tú crees que en esa primera etapa de vida a todo te dicen que sí, todo lo que les dices lo hacen? Es más, tú como el adulto que eres, como su papá, como su mamá, como su tío, como su tía, tú eres el héroe para ellos, porque están aprendiendo completamente de ti, de los 0 a los 7 años. Pero después viene la siguiente etapa. De los 7 años a los 13 años más o menos, emocionalmente, en conciencia, te hablo de niveles de conciencia, es la segunda etapa de desarrollo para ellos, de los 7 a los 13 años. Entonces, ya no es el 100% el ejemplo de su entorno, es el 75% el ejemplo de su entorno y el 25% ya su propia experiencia, su propia conciencia. ¿Por qué crees que a partir de esos años de 7 en adelante, como que ya no te hacen siempre caso a lo que les dices? O como que ya te empiezan a cuestionar y se empiezan a mostrar lo que llamamos rebeldes. Y te empiezan a decir, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Y por qué me dices a mí que lo haga y no lo haces tú? Es justamente por esto, por esta etapa o segunda etapa de desarrollo en conciencia y desarrollo en emociones, de los 7 a los 13 años. Es el 75% el ejemplo de su entorno y 25% ya de ellos, sus decisiones, su nivel de conciencia. Y luego viene la tercera,
que es de los 13 años a los 17 años más o menos. Que ahí vamos a analizarlo y te vas a dar cuenta por qué es tan complicada esa etapa. De los 13 a los 17 años, ya es el 50% del ejemplo que toman de su entorno y el 50% las decisiones de ellos, su experiencia o nivel de conciencia personal. Entonces, 50 de lo que les dicen y 50 de ellos. Entonces ya están iguales. Entonces por eso se vuelven tan rebeldes nuestros adolescentes, porque ellos ya se sienten capaz. ¿Por qué crees que se sienten igual que tú justamente en esos años? Ya no los puedes como tal mandar igual, ya no los puedes muchas veces controlar, porque ya somos iguales, 50-50. Yo mi nivel de conciencia ya está a tu nivel. Obviamente la parte que ellos no ven es que a lo mejor en conciencia es lo mismo, en experiencia de vida no, eso nunca lo vamos a igualar, porque tú tienes más años, obviamente. Pero para ellos, en nivel emocional o nivel de conciencia, es lo mismo, ya somos iguales. Entonces ahora yo ya decido y ya cuestiono todo lo que tú haces y ya no te hago caso igual. ¿Sí? Te checa lo que te digo. Y luego viene la tercera etapa de desarrollo en conciencia, de los 17 años a los 21, 22 más o menos, que ahí ya es para el otro lado, ya es el 75% decisiones conscientes de ellos y 25% ya de su entorno, de los 17 años a los 21, 22. Es decir, al 75% su nivel de conciencia prácticamente ya están tomando sus decisiones. Sí te toman en cuenta, pero ya en una minoría. Prácticamente ellos están forjando ya su carácter, están forjando, ya se atreven a hacerlo y a tomar decisiones. ¿Sí? El 75% nivel de conciencia en ellos, 25% de su entorno, de los 17 a los 21, 22 años. Y a partir de los 21, 22 años en adelante, es completamente el 100% su nivel de conciencia. Por eso, a partir de esa edad, ya cronológicamente o naturalmente está considerado que es un adulto que 100% se vale por sí mismo, porque ya a nivel de conciencia ya es 100% sus decisiones, ya es 100% su experiencia de vida, y si te hacen caso es porque lo eligen, y si no, no pasa absolutamente nada, ¿ok? ¿Sí te queda claro este desarrollo en conciencia cronológicamente en una persona? Bueno, la etapa complicada de los 3 a los 17 años es cuando yo te decía, se sienten igual a ti, y en realidad en niveles de conciencia sí lo son. La parte complicada de entender es que ellos en ese momento de vida están ya desarrollando su propia experiencia. Y la parte que ellos no entienden de ti es que tú ya tienes esa experiencia. Entonces, aquí el punto importante es encontrar una manera de mediar, que ellos desarrollen su propia conciencia, su propia experiencia en la vida, cometan sus errores, y yo entender que ya no tengo completamente el control o decisión en ellos, ¿sí? Porque estamos iguales, 50-50. Y dime si no, ¿cuáles son los más conflictos, los comunes más conflictos con los adolescentes? Que ya no te hacen caso, que ya no se espantan por lo que les dices, que no siguen las reglas por una simple y sencilla razón, porque ellos en esa etapa de vida, al estar dispuestos a crear su carácter, al estar dispuestos a aprender por sí mismos, aunque tú les digas que no les va a funcionar, les vale y lo hacen. Y están dispuestos a atreverse a todo. Dime si no, en esa etapa es cuando más se atreven a todo, les gustan los deportes extremos, si tú les dices está muy alto, cuídate, les vale, quieren probar de todo, son rebeldes, lo que llamamos rebeldes. ¿Y dónde viene el conflicto con todo esto? Que yo como adulto no entiendo que ellos empiezan a tener su nivel de conciencia, su nivel de experiencia, y quiero seguir teniendo el control como cuando lo tenía en la otra etapa, cuando eran pequeños. Y eso te puedo decir que es, para mí, más del 60-70% de los conflictos de los adolescentes con los padres,
que los padres quieren seguir teniendo control sobre ellos como siempre lo habían tenido, y ellos están en la etapa de atreverse, de ser rebeldes, de crear su propia experiencia de vida. Entonces es un conflicto tremendo. Y es cuando empieza esa revelación, porque ahora me doy cuenta que yo ya valgo, que yo soy capaz de hacer algo, que yo soy capaz de atreverme, pero no me dejan. Y si no, analízalo. En esa etapa y sobre todo hoy día, estando nuestra sociedad como está, imagínate el gran conflicto para ellos. Es la etapa de adolescencia donde más quieren atreverse, donde más quieren probar, donde están dispuestos a hacer lo que sea y ver si les funciona o no les funciona. Y hoy día es la etapa de vida donde menos les permitimos eso. Es la etapa de vida donde más los controlamos, obviamente porque pienso en la inseguridad del entorno, porque no quiero que se lastimen, no quiero que se dañen. Y entonces viene un conflicto tremendo y una falta de comunicación tremenda. Y muchas veces, ¿con qué te puedes encontrar con tus adolescentes cuando no te hacen caso y cuando ellos quieren probar, ellos quieren hacer? ¿Qué terminas haciendo? Marcando tu autoridad. Y no sales porque no sales, porque yo digo que no sales. Y no lo haces porque yo digo que no lo hagas. Y entonces yo quiero imponerme en algo que ya en conciencia ya no es posible, porque ya somos emocionalmente con el mismo nivel de conciencia. Te lo aclaro y te lo voy a aclarar constantemente, emocionalmente, porque eso es muy diferente a la experiencia que estoy viviendo. Entonces, a ver, analízalo. ¿Cuál es una de las maneras en cómo tus hijos adolescentes se rebelan, por decirlo de alguna manera? Dime si no, haciendo lo que tú les dices que no hagan. ¿Y por qué crees? Porque de esa manera ellos te están retando y te están diciendo, o sea, inconscientemente no lo saben, pero es una manera de ellos decir somos iguales. Ahora yo ya tengo el mismo nivel de conciencia que tú. Oye, pero no tiene la experiencia, no me importa, somos iguales. Y están dispuestos incluso a retarte y hasta donde lleguen las últimas consecuencias. Y entonces viene el conflicto. La parte que ellos no se dan cuenta es que cuando no hacen algo que tú les pides que hagas o hacen lo que les dices que no hagas, no se ponen a pensar que hay quizá un posible daño para ellos, que también ellos mismos se están lastimando, que también ellos mismos se están dañando, pues no les importa, porque están dispuestos a correr el riesgo. Esa es la parte importante, la parte que a veces como adultos no entendemos, que ellos están dispuestos a correr el riesgo. A ellos no les importa si se equivocan, están dispuestos a lo que sea, por probar o por tener su propia experiencia. Y entonces se convierte en una lucha de poderes, porque dado que en conciencia somos iguales 50-50, entonces es una lucha de poderes para ver quién puede más sobre quién y ver quién termina teniendo el control. Entonces es un conflicto tremendo. ¿Sí? Te checa lo que te digo. Entonces, mi invitación es a que, número uno, a partir de los 13, 14 años, si tú tienes un adolescente en tu vida, así como te dije de los niños, habla directamente con ellos. En el caso de los adolescentes también, pero aprende a hacer equipo con ellos, de verdad, te lo digo. Tómalos en cuenta como si ya fuera un adulto y háblales de los pros, de los contras, háblales de todas las posibilidades, compárteles tu experiencia de vida, mas no impongas. Porque en el momento que tú impongas por tu autoridad sin razones, entonces vas a crear un conflicto. Entonces vas a crear más que un acercamiento, todo lo contrario, una distancia tremenda. Entonces, comunícate con ellos, entiende esa parte que ya tiene un nivel de conciencia igual al tuyo, confía en ellos también, pero
no impongas. Aquí para mí la clave es no imponer. Y déjalos, ahí viene otro secreto grandísimo, déjalos, apóyalos en lo que a ellos les guste. Fíjate, otro de los conflictos grandes que yo veo, en esa etapa, dado que ellos están buscando su experiencia de vida, están descubriendo qué es lo que quieren, qué les gusta, muchas veces yo como padre también quiero imponer y decir, te vas a dedicar a esto, te vas a dedicar al otro, quiero que vayas a tomar clases de esto, quiero que vayas a tomar clases de ellos, del otro, y no los escuchas, no los tomas en cuenta en ese sentido. ¿A qué me refiero cuando te digo apóyalos? Déjalos que prueben absolutamente todo sin correr ningún riesgo. ¿A qué me refiero? Si el día de hoy tienes un adolescente que quiere, ahora que te dice, ahora quiero aprender a hacer pasteles, déjalo hacer pasteles, no pasa nada. Ahora quiero aprender música, déjalo aprender música, no pasa nada. ¿Qué crees? Que ahora ya descubrí que quiero dibujar, déjalo dibujar. Están en la etapa de conocimiento, en la parte de experiencia. Y de todo eso que tú les permitas hacer, créeme que en algún punto van a tener claro lo que quieren y van a tomar una decisión mucho, pero mucho más consciente de lo que realmente quieren en su vida. Eso te lo puedo garantizar, porque muchas veces yo les quiero imponer lo que les funciona, lo que les sirve, y una de dos, o lo hacen por darte gusto o se sienten presionados y tampoco va a funcionar. Entonces, en esa etapa de los 13 a los 17 años es sumamente importante que experimenten, que prueben, que vean, que hagan, que deshagan. Y créeme que eso los va a llevar a tener una experiencia maravillosa y una claridad tremenda de qué es lo que realmente les gusta, qué es lo que realmente ellos eligen hacer, y eso va a ser una base tremenda para ellos. Y aparte de todo eso, se van a sentir apoyados. Fíjate, yo cuando uno de mis hijos era adolescente, un día me dijo, quiero aprender fútbol, y le compramos todo el equipo de fútbol. Y luego al mes me dijo, no, ya no quiero fútbol, quiero taekwondo. Y le compramos el equipo de taekwondo. Al mes bueno, ahí estuvo como 2 meses de taekwondo, me dijo, ¿sabes qué? Ahora quiero banda de música. Pues le compramos una batería. ¿Sabes cuántas veces tocó la batería? Nunca, nunca, jamás la volvió a tocar. Bueno, ni de nueva la tocó, nunca. Y luego ya quería cocina, y luego ya quería esto, ya quería lo otro. Pero, ¿por qué a mí como adulto me cuesta trabajo entender eso? Porque yo quisiera que ya desde ahorita ellos tuvieran la claridad de qué es lo que van a hacer. Yo quisiera que ellos me dijeran, yo ya tengo claro, te digo algo, y no te lo tomes a mal. Pero a veces tú como adulto, ahorita, todavía no tienes ni claro cuál es tu rumbo de vida. Y muchas veces queremos que ellos ya lo tengan. Entonces, yo lo que te invito es, ni siquiera lo veas como algo malo, el probar, el hacer. Es más, velo como una inversión. ¿Qué pasaría si tú lo ves como una inversión y como algo que estás invirtiendo para que ellos tengan una perfecta claridad de qué es lo que quieren en la vida? Y créeme que va a tener mucho mayor resultado que el quererles imponer lo que tú crees que les va a funcionar. Y hoy día, con tantas herramientas que tienen nuestros adolescentes, tienen un panorama tan amplio de posibilidades que tú ni te imaginas. Entonces, crea esa empatía con ellos, pero desde hablar directamente las cosas, desde pedirles opinión, pero no imponiendo. Y entonces créeme que vas a crear un canal de comunicación completamente diferente, pero también darles oportunidad de probar, darles oportunidad de equivocarse. Tiene que ver con la confianza también en ti, darles la oportunidad de experimentar. Esa etapa, esa segunda etapa de vida, de adolescencia, está 100% diseñada para experimentar. Y quizá te lleves una sorpresa completamente grande para ti, y al menos mejorar de una manera impresionante tu comunicación con tus niños o con tus adolescentes. Es un tema de verdad extenso en todos los sentidos, y bueno, pues podríamos aquí seguirnos hablando, pero estas para mí son las herramientas principales. Más adelante en otro video te voy a seguir dando herramientas, pero vamos poco a poco, vamos a practicar primero unas
y después otras, ¿ok? Entonces, que esto sea de utilidad para ti. Permíteme un momento y voy a desconectar la parte de YouTube y aquí se va a quedar en YouTube esta charla para que la veas las veces que lo elijas. Y si todavía no te inscribes a nuestro canal de YouTube, así búscame Edmundo Morales S y ahí vamos a estar subiendo contenido súper valioso de desarrollo personal constantemente. Así que gracias por estar en YouTube y nos vemos pronto.